Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de podcast en el cual vamos a revisar todo el libro del nuevo conductor, todos los temas. Y para eso necesitamos a un gran experto. Tenemos aquí a nuestro instructor, Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Súper bien, David. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, bueno, profe. Aquí dispuesto para guiar todo lo que aparece en el libro Nuevo Conductor, preguntándote en base a tu experiencia, porque aunque el libro es teórico, tiene un gran sentido, que es el libro habla de la persona, el nuevo conductor. No es como un libro para conducir, no es un manual para conducir, ¿cierto? Claro. Es un libro que habla de educación vial, de pensar en el resto, de cómo lo que uno hace impacta a otros. Así que vamos de inmediato a ello y comenzamos con la primera parte de este tema del libro Nuevo Conductor, donde habla de que esto es un problema global, ¿cierto? Un problema mundial. ¿Qué nos puedes contar al respecto, profe Anthony, de este problema? ¿Por qué es un problema? Bueno, es un problema porque le voy a dar una cifra. Acá voy a partir con una cifra que dice que aproximadamente 3.000 personas mueren al día en el mundo a causa de los siniestros de tránsito. ¿3.000? 3.000. ¡Wow! Entonces, si nosotros pensamos acá en Chile, también debe ser una cifra súper alta también en siniestros de tránsito. Nosotros ahora, sobre todo, que está súper de moda y bien manoseado el tema de la delincuencia que tenemos acá en el país, ¿cierto? O sea, si nosotros comparamos un poco, ¿qué posibilidades tenemos, por ejemplo, de tener un problema o de tener un accidente fatal o que nos pase algo al salir? Hay muchas más posibilidades que nos pase algo en un accidente de tránsito que quizás a causa de una delincuencia, que me asalten, que me muera por un asalto, por así decirlo, a que me muera en un siniestro de tránsito. Wow. Entonces, claro, quizás eso nosotros no lo vemos así. Perfecto, profe, esa cifra que tú das la entrega la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Claro. Y en esa visión, OMS. ese ejemplo que tú das es muy bueno, pensando en el día a día, ¿cierto? Pero con una visión global. ¿Por qué la gente se impacta? Ya, todo esto va a ser un poco crudo porque estamos hablando de cifras que son personas. O sea, ¿por qué la gente se impacta cuando hay fallecidos por una pandemia, por una crisis económica, por el calentamiento global? Deme un ejemplo. En X país, ojalá no ocurra, pero murieron, no sé, 100 personas a raíz de la contaminación, el calentamiento global que provocó algo. Y es un impacto mundial. Pero decir que murieron 3.000 personas en siniestros de tránsito, que más adelante vamos a hablar de que son evitables la mayoría, ¿por qué a la gente no le impacta? ¿Por qué la gente lo tiene como normalizado? Exacto, eso es lo que yo te iba a decir. Ya lo tenemos normalizado, o sea, la gente como que lo normaliza, o sea, va a un accidente, o sea, nosotros fin de semana largo tras fin de semana largo, vemos las noticias el último día del fin de semana, ¿cierto? Y solamente accidentes, choques, muertes. Entonces, claro, lo tenemos normalizado, por así decirlo. Y eso que me dices tú de los fines de semana, los feriados, ¿efectivamente hay más siniestros o accidentes que en la semana? Sí, o sea, dice las estadísticas dicen que los fines de semana largos son los periodos donde más accidentes siniestros, en este caso de tránsito, ocurren. O sea, podemos grabar eso para el examen teórico de conducción, ¿cierto? Si sí. me aparece una pregunta es una pregunta de examen, precisamente. Mira, ¿qué periodos son en los que hay mayor cantidad de siniestros, accidentes? Feriados y fines de semana largos, ¿cierto? Mira, qué interesante porque ya estamos empezando a decir que sabemos cuándo ocurren, ¿cierto? Eso dice el libro. Sabemos que ocurren más en esos minutos, en esos tiempos, en esos días, ¿cierto? Vamos a lo siguiente después de esta cifra, de esta idea del problema mundial. Vamos a pensar ahora qué implica esto para un país. ¿Ya? Se habla mucho del PIB, el famoso Producto Interno Bruto. ¿Bien? ¿Qué porcentaje, profe, del PIB involucra todo un siniestro, un accidente? El poste, todo lo que se gaste, policías, jueces, salud, todos esos costos, ¿cuánto representan del sueldo de Chile, de este PIB, del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto es? Bueno, por eso que siempre se habla, en el libro El Nuevo Conductor, dice muchas veces que los siniestros de tránsito y accidentes al final nos afectan a todos directa o indirectamente. Mira. ¿Por qué? Porque es un 2% del Producto Interno Bruto lo que se gasta en lo que es los siniestros, o sea, trámites, lo que es, no sé, alumbrado, todo lo que pasa después del siniestro, ¿cierto? Que todo eso conlleva gasto. Y es un 2% del Producto Interno Bruto. También lo podemos guardar en nuestra memoria para el examen. Todas las personas que están preparando el examen teórico de conducción,
¿Qué porcentaje del PIB se gasta en los siniestros de tránsito? 2%. 2%. Eso es muchísimo dinero. Bueno, yo me pregunto por qué todos los podcasts que en este minuto se están haciendo, no sé, de actualidad, economía, de política, ninguno habla de esto. Porque vamos a ver que los siniestros en gran medida podrían evitarse, y ahí es donde está la importancia de las escuelas de conductores, de nuestro rol como líderes de educación vial, ¿ya? Que lo hacemos para que efectivamente esto ocurriera. Si me preguntaran en el examen, profe, de ese 2% del Producto Interno Bruto, si yo lo dividiera en cantidad de personas, todos los que somos, ¿cuánto dinero significaría para cada uno? Que también lo dice el libro Nuevo Conductor. ¿Cuánto sería en plata anual? Dice que el costo promedio para cada ciudadano sería de 6 millones de pesos anuales. 6 millones de pesos al año, imagínate. O sea, por eso ciudadano. es lo que tú decías. Ahora hay un siniestro en 2 regiones lejanas a la mía y yo también, en buen chileno, pago el pato. Tal cual. ¿Cierto? O sea, también Sí, estoy involucrado. Entonces, que hayan más siniestros, estamos todos mayormente perjudicados, y si disminuyéramos esta tasa de accidentabilidad, todos nos veríamos al menos un poco beneficiados. Claro, ¿cierto? obvio. Claro, porque uno dice, no te sacan esa plata directo a tu cuenta. No, pero se paga a través de impuestos. Otro podría decir, tampoco el Estado te la deposita una vez al año, ¿cierto? Obvio que no, pero podrían haber tal vez más beneficios, lo que es parte de otra discusión. Ya no nos metamos en esa parte que nos puede desviar y alguno podría tal vez enojarse. Y para poder desviarnos un poco de eso, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos y vamos a saludar a Jack Autos. Ustedes ya lo saben, Jack Autos siempre está con nosotros, ¿ya? Y en mayo, todavía que en poquitos días, está de aniversario. Jack Autos cumple 60 años y lo va a celebrar en grande. Por la compra de cualquier vehículo, Jack, ya, durante este mes, ustedes participan en un sorteo. Y el sorteo, adivinen qué, regalan otro auto. Te regalan un vehículo 100% eléctrico, un Jack JS1, 100% eléctrico. Así es que los invitamos a visitar las redes sociales de Jack Autos, seguirlos, verlo en todos sus concesionarios, están en todas partes, ¿ya? Y como yo siempre digo, cuando yo vi la marca Jack en autos, recordé que estaban camiones, dije, oye, estos autos sí que son realmente buenos. Así que un saludo a todos nuestros amigos de Jack Autos. Y continuamos ahora, profe Anthony, sin números, pero sí con conceptos. ¿Cómo podríamos clasificar los costos de los siniestros de tránsito? Si apareciera en una pregunta del examen teórico de conducción, DJ MA con esa música. Mira, los costos, como decíamos hace un rato, se dividen en varios ítems. Por ejemplo, Ya. están los costos de salud. Perfecto. O sea, hay un siniestro, ambulancia, paramédicos, todo lo que conlleva la salud. La gente llega al hospital. Todo eso es gasto, obviamente. Tenemos Terapias, rehabilitación, obviamente. etcétera. Costos materiales, ya costos no solamente de la propiedad privada, también de la propiedad La pública, pública. muchas veces, los semáforos, los postes. Mira. Ya tenemos también los costos administrativos, todo lo que está detrás, ¿cierto? Y los costos humanos, obviamente, que son los Que es lo principal. que dicen que por una persona que fallece en un accidente, ¿cuántas personas sufren, por ejemplo? ¿Te acuerdas que hay una pregunta también? También es pregunta de examen y uno diría, pero es obvio que alrededor de esa persona gente va a sufrir. Sí. Pero el libro trata de impactar con estos datos para que la gente tome conciencia. Entonces se dice que son 100, ¿cierto? 100, alrededor, un promedio de 100 personas sufren o se ven afectadas por la muerte de una persona por un siniestro de tránsito. Mira, vamos a llegar más adelante a la estadística de que dice que en Chile, el libro Nuevo Conductor, ya, mueren tristemente 4 o 5 personas al día en estos hechos. Entonces esos 100, si yo los multiplicara, que no es pregunta examen, dijera ya, fallecieron 5 personas, son 500 personas afectadas por esto, aparte de aquellos que perdieron la vida, ¿cierto? Entonces, podríamos organizar los costos en costos de salud, costos humanos, administrativos y materiales. costos materiales, si es que me aparece esa pregunta en el examen teórico de conducción, ¿cierto? Vamos entonces ahora a hablar de las estadísticas en Chile. Siempre explicamos, son las del libro Nuevo Conductor que te tienes que aprender para el examen teórico de conducción, ¿de acuerdo? Y puedes preparar en practicatest.cl, todos lo saben. Si alguien dice, pucha, quiero probar primero, entra y rinde un test al día gratuito. Hay gente que lo hace. Ahora, si en realidad quieres un poco más de esta experiencia educativa, contrata una cuenta y cuentas desde un día, 5 días y hasta 30 días con el libro llegando a tu casa, en físico. ¿Ya? Te llega el libro por correo, lo puedes rayar y te sirve mucho para estudiar, sin contar las clases teóricas en vivo hechas por especialistas, los podcasts que puedes escuchar, videos, todo el material para que puedas preparar tu examen. Todo en practicatest.cl. Profe Anthony, cuéntanos entonces qué ocurre en Chile con esta estadística. Estas 3.000 personas que fallecen en el mundo al día. ¿Cuánta gente o cuántos accidentes hay en el año en Chile? ¿Cuántos fallecidos? ¿Cuántos heridos? La estadística diaria que yo ya di y cuántos equivalen a atropellos, porque después vamos a hablar de los atropellos.
Cuéntanos, profe. Ya, dice que acá en Chile, por ejemplo, tenemos 86.000 accidentes de tránsito Al año, Al registrados. al año registrados, ¿cierto? Libro Nuevo Conductor, recuerden, Aproximado. no busquen Todo- otra estadística. Heridos, tenemos 8.000 personas que 8.000 sufren heridos registrados, mira. lesiones, por lo menos graves o leves, ¿ya? Tenemos 1.600, esto es una pregunta de Ya, examen. esto es pregunta de examen. O sea, 1.600 personas mueren al año a causa de Y la- accidentes. la trampilla, en buen chileno, ¿cierto? Del examen podría ser ¿cuántas personas mueren al año en siniestros de tránsito, que es la palabra actual? 1.600, 16.000 o 160.000. Así podría ser, ¿cierto? Claro, sí. Uno se podría confundir solo por una cantidad de ceros, pero hay que recordar que son 1.600. Y son de 4 a 5 ¿Ya? diarias. 4 o 5 personas fallecen diariamente en Chile, tristemente. Y la cantidad de atropellos, ¿cuántos atropellos son los que se registran? ¿Ya? 550 atropellos. 550 atropellos. Vamos a hablar ahora específicamente de eso, de los atropellos. Los atropellos, son el 15% Mira, de las muertes por siniestro son por atropellos, del total, del total. del 100% de fallecidos, también puede ser pregunta de examen. Sí. El 15% son desde atropellos, ¿cierto? Claro. Perfecto. ¿El 15% seguro? O el 40%. No será al revés. No, si era El 15% de los siniestros de tránsito son accidentes. Son accidentes, pero claro. representan el 45% de los fallecidos. Tal cual, ¿Ya? sí. Por si aparece en alguna pregunta, Sí, ¿cierto? sí, no, estamos dando ahí dando datos erróneos. Era al Me revés. confundo de Así repente que lo con- corregimos para Sí. que nadie se asuste ya, son un montón de estadísticas. Sí, Oh tenemos un no, montón DJ de- MA nos acusa de que esto no era. Qué bueno. Entonces, recuerden, los atropellos Sí, estamos Los hablando de atropellos ¿cierto? representan el 45% de los fallecidos. De los fallecidos, Pero claro. son el 15% de los siniestros. De los ¿Qué siniestros. nos dice esta estadística? Que no hay tantos atropellos, pero sí la mayoría son con resultados fatales. Ese es el mensaje. Eso es lo que debemos entender para nuestra vida de conductores. Para el examen nos aprendemos los números. Y aquí vienen más números. ¿Qué ocurre, profe, si un atropello es producido, tal vez con estos factores que vamos a hablar después, que pueden corregirse, a 50 kilómetros por hora? ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir? Si un atropello se produce a 50 kilómetros por hora, tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir y un 50% obviamente es 50 y 50. ahí. Claro, de perder la vida. O sea, en zona urbana es peligroso en el fondo para los peatones, Sí. por eso se llaman usuarios vulnerables. Por eso también los conductores tenemos que ser tan responsables, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si viajamos un poquito en el tiempo? Nos vamos hasta el año 2017, porque el 2018 salió una nueva ley. Sí. Y en el 2017, cuando nosotros ya manejábamos, se podía andar a 60 en zona urbana. ¿Qué ocurre si un atropello se produce a 60 kilómetros por hora? ¿Cuáles son las probabilidades de sobrevivir del peatón? Ya, bueno, según los estudios dice que si nosotros viajamos a 60 kilómetros por hora y atropellamos a un peatón, tiene 90% probabilidades de perder la vida, de fallecer. 90%, o sea, solo un 10% de sobrevivir. Claro. Y solo al aumentar 10 kilómetros. la velocidad, 10 kilómetros por hora, que tal vez dentro del vehículo no se note tanto. No, para nada. Tal vez hacia donde voy no cambie tanto, o sea, llegaré un minuto antes, 5 minutos antes, comparado con que alguien pueda perder la vida, ¿cierto? Y al revés, si nos vamos, lo hemos comentado hartas veces, pero siempre lo repetimos para que se vaya internalizando. Si nos vamos a estas zonas resguardadas, estas zonas, por ejemplo, la zona escolar o las zonas de tránsito calmado, y bajamos a esa velocidad que se establece en promedio como una velocidad segura, que es 30 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con estas probabilidades de sobrevivir en un atropello? Por algo, 30 kilómetros por hora siempre lo ubican en zonas escolares, ¿cierto? Zonas Mira, de escuela, así es. zonas de residenciales muchas veces, de zona de tránsito calmado también, muchas veces está 30, 40, 20, pero 30, nosotros cuando nos trasladamos a 30 kilómetros por hora y si es que llegamos a Si atropellar ocurre a una un atropello. persona, si ocurre esto, ojalá nunca pase esto, tiene 90% probabilidades de sobrevivir. Mira. 90, o sea, Lo contrario del 60. Aquí Tal hay una cual. alta probabilidad de que la persona víctima de un atropello sobreviva, ¿cierto? claro, de repente la gente puede pensar, pero es tan poca la diferencia, son 10 kilómetros, 20, Exactamente. pero tienen que pensar la fuerza que produce un vehículo. Un vehículo pesa aproximadamente 1 tonelada más o menos. Desde ahí hacia arriba. Imagínense, ¿cierto? tienen que pensar la fuerza que produce un vehículo. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que, claro, de repente 20 kilómetros, 10 kilómetros por hora pueden marcar la diferencia.
Mira, y tú nos recordabas siempre en nuestros podcasts y en las clases en vivo, etcétera, etcétera, de cómo se penan las leyes, o sea, cómo se penan las velocidades, los Sí. excesos de velocidades, que llegaban hasta 20, ¿cierto? Son 5, 10, 20. Claro. ¿Cómo se pena ese primero rango? En zona urbana a 50. Si yo me sobrepaso y ahí están los límites. ¿Cuáles son los Claro. límites? Es que si nosotros nos sobrepasamos, primero que nada tenemos un rango de 5 kilómetros por hora. Donde no pasa nada. No O pasa sea, nada. si voy a así como una 55 holgura. y están controlando, tal vez no me pase nada. Claro. ¿Ya? De ahí, desde ya pasando los 5. Oye, espera, mira, piensa lo que dijimos recién. A 60 bajan las probabilidades de 50 a 10%. Si yo saco la diferencia, que son 40, podría decir que yo en esos 5 kilómetros más estoy disminuyendo las probabilidades de sobrevivir de un peatón en un 20%. Ya, no se enreden con ese cálculo, pero Claro. hay que relacionar y llevarlo a la realidad. O sea, increíble. Vamos. Claro, estos ya son datos más que nada para gente que ya tiene licencia, porque ya estamos hablando de infracciones, más que Perfecto. falta y cosas así. Estamos hablando de infracciones. Pero ya. también se pregunta en el examen teórico de conducción. Sí. Entonces, nosotros de 5 a 10, por Ya. así decirlo, tenemos es una falta leve, Leve. menos grave. Falta leve, perfecto. Menos grave. ¿Ya? De 10 a 19 kilómetros por hora, por así Perfecto. decirlo, es una falta grave ya, se califica como falta grave. Ujú. Ya todavía no tenemos suspensión de licencia en la falta Bien. grave, Pero se paga una multa. se paga una multa. Desde una UTM y media, más o menos. Perfecto. Y ya nosotros pasando los 20 kilómetros por hora, Que sería en zona de 50, zona zona urbana, 50, ir a 71. 70 o 71. 71. ¿Ya? ¿Ya? Es muy común verlo, o sea, Sí, bueno, claramente. obvio. Cuando uno lleva, yo siempre le digo a los alumnos de conducción, ¿ya? Cuando ellos dicen, profe, estábamos en la clase, íbamos a 50 y nos pasaron muchas personas que iban a mucho más de 50, yo le digo, tienes que decirle eso a ti mismo del futuro, cuando lleves 5, 10 años con licencia, y ahí tú te vas a dar cuenta que se siente que es muy lento. Sí. ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando realmente uno tiene que aplicar el conocimiento, ser mesurado, reflexionar, porque realmente es difícil. No vamos a decir que esto es algo fácil, ya que todos lo cumplen y ser buenistas solo porque sí. No, al contrario, vamos a decir que es difícil. Entre más años lleven conduciendo, van a encontrar que es más lento. Y imagínense, con toda la estadística y todo esto, se bajará la velocidad a 40 en zona urbana. ¿Qué pasaría? Que haría la escoba, ¿cierto? Sí. Profe, continúe. Claro, entonces dijimos ya de 20 hacia arriba es una falta gravísima. Ya estamos hablando de suspensión de licencia, de multas de 3 UTM. Que eso es lo que existía hasta hace muy poco. Y una de estas Claro. nuevas leyes, como la ley patente cero, la Claro. ley de los vidrios polarizados, todas estas nuevas leyes complementarias a la ley de tránsito, apareció una para la velocidad que era ya en exceso. Claro, velocidad se temeraria llama que se llama. Temeraria. ¿Cuántos kilómetros por hora son? Eso ya cuando nosotros pasamos los 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Claro, o sea, en una zona de 50 yo tendría que ir a 110. 110, 111 kilómetros En una por hora. autopista de 120 a 180. A 180. Pero en una zona escolar de 30 significaría ir a 90. Claro, Que no tal es cual. tanto tal vez. Claro, o pero sea- sería una velocidad temeraria. Sí, pues una velocidad temeraria. Y Ya- eso es Eso ya es un delito ya. delito. Perfecto. Eso ya es catalogado como delito, ya no son infracciones, ya no es una infracción. O sea, significa que se pena con cárcel. Sí, ¿cierto? se pena con cárcel. Eso, se pena con cárcel, mira. Claro. Ya, qué bueno que lo dijimos, ¿por qué? Porque también se pregunta en el examen. ¿Ya? Apunta mucho más a quien tenga licencia, pero sirve para el examen también. Y pensando en el examen teórico de conducción, aprendan dos conceptos. Uno es población y el otro es conductores. Son dos rangos etarios, dos grupos estadísticos que ahora vamos a preguntar porque son los que tienen mayor tasa de accidentabilidad. El primer grupo lo vamos a llamar población. Cuéntanos, profe, ¿qué población es la que tiene mayor tasa de accidentabilidad? La población que le llamamos nosotros los jóvenes. ¿Ya? Los Población jóvenes. Bueno, En nosotros los estamos cuales fuera ya de no- ese en grupo, la- pero en los también nos cuales- consideramos jóvenes, algunos. Pero según esto ya no estamos ahí nosotros. ¿Ya? Que dice los jóvenes que son más o menos la gente que tiene de 15 a 29 años. Sí, son jóvenes. Son jóvenes. Ya. O sea, para esta época, según la Organización Mundial de la Salud también, esto fuera del libro Nuevo Conductor, todavía define a las personas de 25 o hasta 30 años como adolescentes. Todavía es posible llegar en esa etapa. Profe, esa es la población. Claro. De 15 a 29 son el grupo de personas con mayor tasa de accidentabilidad. Pero ¿qué pasa si ahora yo te pregunto por los conductores? Cambiaría ese rango y ya no sería de 15, Claro. sino que sería 18 por la licencia, 18, ¿cierto? claro, porque Pero es 18 a 29. 18 a 29. ¿Y por qué estos conductores son los que más fallecen?
Bueno, porque según lo que dice el libro Nuevo Conductor, obviamente, las estadísticas, que son los conductores que todavía no tienen, les falta madurez, por ejemplo, todavía no tienen quizá el criterio, el carácter bien formado, les falta madurez, no subestiman sus capacidades, Las sobreestiman, o sea, creen que son superhéroes. No, creen que tienen mayor capacidad de lo que tienen. Sobreestiman sus capacidades y subestiman los peligros. Mira, o sea, ¿Ya? sobreestimar, saco la licencia hoy día viernes, mañana salgo a carretear con mi amigo. En el auto de mi papá. No sé, Claro. un ejemplo. No me estoy burlando a nadie, solamente pongo un ejemplo. Y ahí como nos pone DJ y me da esa música de fondo, claro, voy y las puedo hacer todas. Paso a buscar a todos, me tomo 3 tragos, no me afectan nada y ando en la No autopista duermo. a 150. Claro, eso lo decimos así porque ha ocurrido. Sí. ¿Cierto? Y no significa que el que lleve 10 años lo pueda hacer porque tiene control del vehículo. Eso es sobreestimar mis capacidades, ¿cierto? Y subestimar los peligros es justamente salir de noche hay más accidentes, mezclar la conducción con alcohol, mayor tasa de accidentabilidad y fin de semana, donde hay más siniestros o accidentes, ¿cierto? Entonces, claramente ese grupo, tristemente, lidera las estadísticas con un 27% del total de conductores fallecidos. Es el grupo más grande. Pero ahora vamos al centro de este tema y es un hilo conductor del libro El Nuevo Conductor, ¿ya? Hilo conductor del libro del Nuevo Conductor. Ese hilo conductor del libro del Nuevo Conductor dice que la falla humana está presente en qué porcentaje de los siniestros o accidentes de tránsito, profe. Cuéntanos. La falla humana. La falla humana, ¿Accidentes o siniestros por causa de falla humana? ¿Cuánto? un 90%. No puedo creerlo. Un 90% por algo que ya no se llaman accidentes, por algo que los llamamos siniestros. Siniestro de Porque tránsito, como dice ¿cierto? el libro, no tienen nada de azarosos. Accidental o No azaroso. son accidentales, son porque algo hicimos mal para que esto pasara. Y si es falla humana, se podría corregir, ¿cierto? Claro, Entonces se obvio, podría se puede disminuir en un 90% los siniestros Claro. y tal vez podríamos recibir en vez de 6 millones, 5 millones al año por no gastar esa plata en estos eventos, ¿cierto? Entonces, claro, ese era el 2% del PIB, recordemos. Acabamos de decir que la falla humana está presente en el 90%. Y como un juego de números, si yo tomo el 90 y el 2 y los sumo, ya solo para aprender, sé 3 cifras, y digo 92, ¿qué representa el 92%, profe? 92% en el libro de qué es. En el libro el 92% ahí habla de un tema de género, Perfecto. ¿ya? Que dice que el 92% de los fallecidos por este... No lo digas, profe. No lo digas. ¿Ya? Primero pensemos en aquel mito. Realmente es un mito. Así que, chicas, después de lo que nosotros vamos a decir, los que están ahora en vivo ya por nuestras redes sociales y los que lo estén viendo grabado también, van a poder decirle esto a sus hermanos, padres, pololos, esposos, a todos los hombres que tengan alrededor, que sean conductores, que alguna vez dijeron, o no lo dijeron, pero lo pensaron, las mujeres manejan mal. ¿Ya? Ese gran hito, o sea, mito, ¿cierto? Veamos ahora cómo se destruye este mito. ¿Ya? Profe, cuéntenos, 92%. ¿Qué es 92% en el libro? El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 92%. Sí. Cualquiera va a defenderse y va a decir, no, pero es que hay más hombres manejando. Yo prefiero, si ustedes me dicen, con todo lo que hemos aprendido, estar en una autopista solo con mujeres manejando al lado mío que puro hombre. Claramente, ¿qué ocurre, profe, con los hombres? ¿Por qué podríamos darle una explicación a esto? ¿Ya? ¿Qué explicación podemos darle? Los hombres, por ejemplo, siempre tratamos como de validarnos con el grupo. Competitivo. dice. Competitivos, como que, no sé, nos dejamos más llevar por la presión, si vamos con un grupo de amigos, queremos andar rápido. Validarse frente al resto. Claro, validarse frente al resto, entonces yo creo que por ahí va también. Bueno, O sea, se aplica un poco lo que hablábamos del rango etario, lo que le pasaba Claro. a los chicos de 15-29 o 18-29. Pero aquí hablamos de hombres, o sea, en general. Sí. O sea que a alguien de 45 también le ocurre eso. ¿Puede ser? ¿Al volante? Podría ¿Puede ser. actuar de manera inmadura? ¿Querer validarse frente al resto? Yo creo que sí. podría ser, obviamente. creo que Quizás sí. no en mayor medida como en el rango de los jóvenes que hablábamos un rato, Perfecto. pero sí puede pasar, obviamente. Mira. Bueno, yo por lo menos que desde que empecé a hacer clases, por así decirlo, también, usted sabe que yo hice clases en camiones, A4, A2, Lo sabemos, profe. y tuve muchas alumnas mujeres, entonces, Mira. no sé, pues tú subes a un camión, a un hombre y a una mujer, te das cuenta que la mujer maneja tan bien como el hombre o incluso mejor. Yo nunca he visto, profe, no me ha tocado, ¿Mm? ver una noticia, ¿ya? Donde se hable de un siniestro. Tristemente, cuando hay un camión son complicados estos hechos, donde digan que había una conductora. Nunca he escuchado uno. No. Y he visto hasta en buses de locomoción colectiva, etcétera. Acá mayormente son mujeres. Todavía no veo esa noticia. Sí, y Así acá- que yo creo que la realidad un poco va con los números, ¿cierto? Sí. Pensemos ahora, profe,
En las zonas, ¿ya? Podemos marcar las zonas como zona urbana, donde hay que andar a 50, Sí. y zona no urbana, ¿ya? Ahí hay un tema de cómo se define, pero llamémoslo no urbano o incluso digamos rural, que es donde se puede conducir a 100 kilómetros por hora cuando hay una pista por lado, 120 cuando hay 2 pistas por lado. Lo hemos conversado. Pero respecto a los siniestros, vamos a hablar de dos cosas. La cantidad de siniestros o accidentes, repetimos accidentes para que sepamos de qué estamos hablando, y la cantidad de fallecidos. Primero, profe, ¿dónde ocurren más siniestros? ¿Dónde hay más choques? ¿Dónde hay más de estos eventos? ¿En qué zona? Bueno, obviamente en la zona urbana, ¿cierto? Porque tenemos Perfecto. mucho más tránsito, Más vehículos, más interacciones. más interacción, claro, más intersecciones, que mayormente bien, los mira. accidentes son en intersecciones. Que es donde ocurren los accidentes con motocicleta, dice el También, libro. Mira, sí. en intersecciones y cruces, mira. Entonces, claro, en zona urbana tenemos... Ahí va la moto, ¿viste? Mira. Y eso no fue DJ MA, eso es real, está acá en la calle. O sea, el 85% de los accidentes son en zona urbana. Donde vive la gente estresada, Claro. ¿cierto? También. Tal o sea, cual, en la ciudad, en las la zonas ciudad. pobladas, tristemente, zona urbana. 85% de los siniestros. Y queda solo un 15% que obviamente ocurre en la zona rural. Rural. Pero ¿dónde hay más fallecidos y cuánto? En las zonas rurales donde hay muchos menos accidentes, pero Ya. resultan más fatales. Wow, ¿por qué pasa eso? Porque es un tema de velocidades también, yo creo. Ya un perfecto. tema de alumbrado, tema de velocidades. Estado de la vía puede ser también. también puede ser Señaléticas. menos señales. O sea, yo creo que es un tema de velocidades más que nada. Más de velocidad que sí, todo, menos ¿cierto? fiscalización igual. Por ejemplo, acá dice que en zona no urbana ¿Ya? tiene un 60%, o sea, un 60% de los fallecidos son en zona urbana. Más de la mitad. Más de la mitad. Fallecen fuera de O la sea, zona tenemos, urbana. tenemos un 15% de los accidentes en zona rural. Sí, y- pero o no representan... urbana, pero representan el 60% de los fallecidos. Mira, pareció lo de los atropellos. Ahí nos podemos aprender un porcentaje. 15% de los siniestros ocurren en zona rural y 15% de los siniestros son atropellos. ¿Bien? Claro. Ahí tenemos los 15. Pero en un caso, los atropellos representan el 40% de fallecidos totales y de la zona rural representan el 60%. Claro. Sí, y si mezclo las dos cosas, yo digo entonces un atropello en zona rural puede ser más grave, creo yo que sí o no, Sí. porque hay mayor velocidad. Y por eso las personas que no estemos en zona rural normalmente, cuando vamos a estos lugares como conductores, todos los que vayan a dar el examen y vayan a obtener su licencia, debemos ser en general muy respetuosos. ¿Respetuosos de qué? De personas que van en caminos donde no hay vereda, ni siquiera hay verma, y por ejemplo están transportando un animal, ¿ya? O sea, llevan un buey, no sé, etcétera, o llevan ganado, que son de esa zona, que ellos estaban ahí, sus abuelos, todos, antes de que llegara el pavimento, llegaran los autos, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, Claro. hay caminos rurales que son tradicionales. ¿Y quién es el que llega? Esto muy tristemente ocurre así la mayoría de las veces. A pasar rápido por ahí en sus autos, levantar polvo, asustar a los animales y tristemente a veces producir siniestros de tránsito, las personas que vienen de zona urbana. Muchas veces Claro. ocurre, ¿cierto? Sí, pues así. Es una invitación ahí a respetar mucho estas zonas. Y pensando, profe, lo mismo. Si vamos a algunas de estas zonas que en general en Chile, por supuesto, son bellísimas. O sea, los que nos guste la naturaleza, el campo, bueno, la montaña, y todo lo maravilloso que es la geografía de Chile, ocurre algo que está en el libro Nuevo Conductor que puede ser una pregunta del examen, que es ¿cuáles son las causas ya de los accidentes o siniestros donde está involucrado un solo vehículo en carretera? O sea, ya hemos hablado de esto y pensamos en la velocidad, pero imagínate, no es chocar con otro, sino que salirse de la vía, por ejemplo, que es muy común, ya ha ocurrido. ¿Cuáles son los factores que se involucran en esto? ¿Qué factores inciden en que pueda haber un siniestro con un solo vehículo? Bueno, el cansancio, la fatiga, el sueño, por ejemplo. Perfecto. Muchas veces, siempre cuando se ve un vehículo involucrado es porque el conductor se puede haber quedado dormido, se cansó, pestañó quizás. Por eso hay una ley para los profesionales que no pueden conducir más de ciertas horas. ¿Cuántas Claro, horas son eso? 5 horas. No puede haber más de 5 horas alguien manejando. Pero si yo no soy conductor profesional y voy con mi familia, no sé, de La Serena hasta Puerto Montt, uno a veces puede decir, no, quiero llegar, se quedaron todos dormidos, voy a aprovechar de avanzar una región más y puede manejar más de 5 horas. Sí, pues, ¿no? Es ¿Cierto? complicado. Entonces ahí obvio que voy a ir cansado, Sí. ¿cierto? Entonces tenemos el cansancio, dijimos que... sí, va, el primer estrés, factor, primer primero, factor. cansancio. El alcohol también. Como en la mayoría de los siniestros, ¿cierto? Sí, También que está involucrado. Que el estrés, por ejemplo, estar muy estresado, muy cansado, tiene los síntomas parecidos a estar Bajo los efectos bajo del los alcohol. efectos del alcohol.
Tenemos también conductores que sobreestiman sus capacidades. O sea, creer que puede controlar el vehículo Claro. a 120 en la cuesta La Dormida, ponte tú. Claro, Por creer darte que un no, ejemplo. o yo puedo manejar, como tú dijiste hace un rato, pensar que yo puedo manejar 8 horas, 10 horas seguidas y al final a mí no me da sueño. Si Exacto. Yo soy tiro largo. Y que es parte de la competitividad y que está Claro. principalmente en hombres. Pero al final tenemos que pensar que estamos haciendo algo que nos desgasta. O sea, conducir Completamente. requiere de toda nuestra concentración. Entonces es complicado. No podemos pensar que lo podemos hacer si quizás, o arriesgarnos a pensar que lo podemos hacer. Por eso el consejo es detenerse. Claro. Y obvio. quien ahora está preparando el examen y está aprendiendo con lo que estamos contando, pero por ahora es copiloto. ¿Qué debería hacer? Decirle al piloto que cada ciertos ratos, oye, paremos en la próxima estación de servicio. Sí. La gente siempre dice, estiremos un poco las piernas, ¿cierto? Sí. Sí, tomemos un poco de agua, pasemos al baño, etcétera, compremos algo para comer, tratemos de estar despiertos. Y sobre todo que alguien trate de acompañar a los conductores. Es muy importante eso cuando vamos en familia o con amigos. No sé, los que van atrás que duerman bien, pero adelante ojalá vaya alguien despierto. Sobre todo si hay un solo conductor, ¿ya? Porque todo esto puede incidir en posibles siniestros. Pero ahora, profe, vamos a pasar a otro tema dentro de nuestro primer capítulo, ¿cierto? Que es el estado del vehículo. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay muchos vehículos que uno se pregunta cómo pasó la revisión técnica ya. Ocurre muchísimo, ha ocurrido ya, pero nos vamos a centrar en lo siguiente. ¿Cuánto de eso, de ese mal estado, ya, es responsabilidad del dueño del vehículo? Que no siempre en Chile es el conductor, ¿cierto? Pero ¿cómo involucra uno esta responsabilidad del mal estado del vehículo y posibles siniestros? ¿Qué pasa con esto, profe? O sea, mantener un vehículo en buen estado evita siniestros. Ya, perfecto, eso es Yo lo creo primero. que, por ejemplo, yo creo que eso está dentro de la falla humana. Mira, ¿y eso es para uno también? O sea, si yo mantengo bien mi vehículo, ¿yo me alejo del riesgo? Claro, porque tengo los frenos Sí, funcionando voy a tener- bien. claro, podemos evitar accidentes que sean mi causa. Ya, perfecto. Pero el que no cuida su auto me está poniendo a mí en riesgo. Cuando Claro. andamos los dos en la calle, ¿cierto? Tal cual. Sí, que nos afecta directa e indirectamente al final. A todos, como lo que dijimos. O sea, ya Sí. sea por el gasto que pasa en el país o porque hasta me cortan la calle. O sea, porque alguien no cuidó su auto, no funcionaron los frenos, siniestro, y literalmente yo llego más tarde. Cualquiera diría que frío, profe. O sea, una persona, no sé, está herida. Sí, pero si eso era evitable porque alguien no cuidó su auto, ¿ya? Realmente es una irresponsabilidad, ¿cierto, profe? Sí, obvio. Vamos, profe, ahora a esta parte que suena soberbia en el libro Nuevo Conductor, ¿ya? Que es que los siniestros, que se llaman ahora los antiguos accidentes de tránsito, son evitables. Eso dice el libro. Cualquiera diría, oye, una frase de soberbia, ¿sí? Porque si son evitables, ¿por qué ocurren? ¿Será que en realidad no somos tan inteligentes como creemos? Que cada vez se cree, ya esto es una creencia popular, de que somos como sociedad cada vez más inteligentes porque tenemos acceso a la información, ¿ya? Pero en realidad la tasa de accidentabilidad solo sube. Y es por Claro. causas evitables y por falla humana. Eso cuestiona nuestra inteligencia como grupo, ¿ya? Entonces pensemos, profe, cuéntanos los factores de por qué el libro dice que son evitables. ¿Por qué razón? ¿Porque se sabe algo? O sea, ¿cuándo ocurren? ¿Dónde ocurren? ¿Cuándo hay más muertes? ¿Por qué? A ver, no entendí la pregunta. ¿Por qué se dice en el libro que los siniestros son evitables? Los antiguos accidentes y cambian la palabra. Porque cuando llueve, por ejemplo, ¿qué ocurre? Hay más o menos accidentes. Cuando llueve hay más accidentes. ¿Y por qué? Porque No me diga, profe, porque las calles en Chile son malas. Ya, por favor, no vamos a hablar de eso acá. No, obviamente, porque ahí también, por ejemplo, cuando llueve, obviamente aumenta la distancia de detención, la distancia de frenado sobre todo, y muchas veces sobreestimamos eso también. Y no aumentamos nuestra distancia al Aumentamos doble de los nuestra demás distancia, al vehículos, doble, no bajamos la velocidad. No tomamos conciencia de eso. Y por eso hay más accidentes. Hay más accidentes. Cuando O llueve. sea, cuando llueve, siempre con situaciones, En ese el sentido clima. serían evitables. claro, sí. Si todos aumentáramos la distancia, fuéramos más pacientes el día de lluvia y no saliéramos todo el día a la lluvia en auto, si es evitable también. O sea, los que van a trabajar, ya, perfecto. Claro. Va a ir, no sé, mi hijo al colegio, va a la universidad, no puede faltar. Lo tengo que pasar a dejar, vamos en el auto, bien, ni un problema. Es inevitable. Pero a veces sí es evitable. No sé, voy a ir a comprar, así se dice en Chile, voy a ir a comprar pan al súper y voy a ir en el auto y hacer todo un trayecto y avanzar kilómetros. A veces no es necesario. Claro. ¿Ya? En hartos sentidos se podría evitar. ¿Qué ocurre con los conductores que beben y quedan bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad en los siniestros de tránsito? ¿Producen más o menos que los que no beben? Obviamente van a provocar más accidentes. Todo Entonces- aquel conductor que no esté con sus sentidos bien puestos, por ejemplo, que esté bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, obviamente va a provocar más accidentes, sobre todo, como decíamos, los fines de semana.
Y eso significa que también es otra cosa evitable. Claro, Claramente evitable. Totalmente evitable. ¿Y qué pasa? Profe, ¿cuándo hay más muertes? Tristemente, ¿en los siniestros que son en el día o en los que son en la noche? Es los que son en la noche. En los que son en la noche. O sea, tenemos 3 factores que son cuando llueve o el clima está con condiciones adversas, ¿cierto? Que puede ser Situaciones calzada, adversas, claro. hay más siniestros. Primero. Segundo, los que beben y conducen provocan más muertes. Y tercero, hay mayor cantidad de resultados fatales en los siniestros en los accidentes o siniestros de noche, ¿cierto? Claro. Por eso podemos decir que se consideran evitables en el libro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunas preguntas a quienes están participando, pero no nos van a responder solo A, C, B, porque eso lo vamos a hacer luego con el profe Mati. Viene más ratito, ¿cierto? Transmitiendo en vivo por las redes sociales, va a ser un test completo, ya las 35 preguntas y todo. Nosotros nos vamos a centrar en el tema del que hablamos hoy, para quienes ahora están conectados y quienes lo vean luego grabado puedan revisar esto, ¿ya? Sí. Y cuando vamos a saludar antes a uno de nuestros grandes amigos también, que es Autoplanet. Yo creo que todos conocen Autoplanet, ¿no? Siempre hay un Autoplanet cerca. Lo que necesite para el auto está en Autoplanet. Esto es una muy buena noticia porque se integra un nuevo auspiciador a la familia Práctica Test y los saludamos a nuestros amigos de Autoplanet. Todo lo que necesitas para tu auto lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile, o sea, más de una por región. Es muchísimo, por eso yo digo, en todos lados hay un Autoplanet, es muy difícil no encontrar uno. Y también puedes buscarlo en autoplanet.cl, donde siempre hay promociones, ¿ya? Entonces además les vamos a comentar que del 3 al 5 de junio están con Cyber. Eso ya viene pronto. Si estás viendo este podcast en vivo, lo estás escuchando o después lo vas a revisar grabado, recuerda, 3 al 5 de junio va a haber Cyber en Autoplanet. Así que es muy importante también saber que si eres cliente de Autoplanet, compras con factura, no sé, estás registrado en el sitio, tienes un beneficio, que es poder acceder a todos los planes de Práctica Test con un código de descuento exclusivo. Así que búscanos también ahí en los beneficios que tiene Autoplanet para ti. Y nuestro último auspiciador y amigo es alguien muy importante. Esto se llama innovación, ¿ya? Yo diría innovación y seguridad. Si tú quieres comprar un vehículo, ya estás pensando en renovar tu auto, comprar uno, entonces debes saber que Dili, escúchenlo muy bien, Dili presta un servicio para cada etapa de la compra-venta de tu vehículo, desde el pago del seguro del vehículo, 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Así es que, si estás pensando en vender o comprar tu vehículo, recurre a Dili. Ellos te van a ayudar con todo el proceso. Entonces, profe Anthony, vamos ahora con nuestro resumen del tema de hoy. Preguntas para el público. ¿Están todos preparados? Todo nuestro equipo, DJ MA, profe Mati, que está en los controles también. ¿Tenemos o no tenemos al profe Mati? Que va a decirnos qué responden las personas en nuestras redes sociales. Y se marchó. ¿No está el profe Mati? ¡Oh, no! ¡Lo necesitamos! Vamos a preguntar de inmediato. Primera pregunta. Estas preguntas son fuertes y son fome en realidad lo que tenemos que preguntar, pero es parte del tema. ¿Cuántas personas, estadísticamente y tristemente, fallecen al día en siniestros de tránsito? Redes sociales, cuéntenos. ¿Cuántas personas? 4, 5, 10, 20, ¿cuántas? Veremos un poco. Profe Mati, ¿qué nos dice? Ahí me hace señas, ¿sí? 6, 5, 5 y 4. La mayoría está diciendo 5 y 4. 4 a 5. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. De 4 a 5 personas fallecen diariamente en siniestros de tránsito, ¿cierto, profe? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a pensar cuántas personas, profe Mati se va a unir también, le están conectando un micrófono y todo el equipo de Práctica Test corre por todos lados acá en el estudio. Profe Mati nos va a decir quién responde, para que ustedes se den cuenta que estamos completamente en vivo, a una pregunta que no es difícil. Fíjense bien en esta pregunta. ¿Cuántas personas, tristemente por supuesto, fallecen al día en el mundo producto de los siniestros de tránsito? Profe Mati. Ahí está la gente contestando rápidamente en sus celulares, van camino a la casa, día viernes, ¿cierto? Un poco nublado, un poco frío. En muchos lados hay nieve donde no había habido hace tiempo. ¿Qué es lo que nos dicen las personas, profe? ¿Están pensando? Ahí está el reloj. 3.000. ¿Y quién lo dijo? Mari Márquez. Mari Márquez nos dice 3.000 personas y eso es, profe, ¿correcto? Correcto. Completamente correcto. Excelente. 3.000 personas. Ahí se me escucha. Por eso se dice... Ahí está el profe Mati saludando, ¿cierto? Hola, hola, gente.
En pocos minutos viene el profe Mati ya con su test en vivo. Así que 3.000 personas en el mundo, 4 o 5 en Chile, 3.000 en el mundo. Profe Anthony, haga una pregunta a usted también a las redes sociales sobre las estadísticas de las que hablamos. Cualquiera que usted quiera. Ya, a ver. Quería preguntar yo, por ejemplo, el rango etario. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Población o conductores? Tienes que especificar. Conductores. Entonces la ¿Cuál pregunta es el es, rango etario que tiene ¿Ya? más accidentes? la mayor acá en cantidad de Chile? conductores fallecidos en Chile. Sí. ¿De qué edad hasta qué ¿Hasta edad? ¿Cuál es el rango etario? Profe Mati, ¿qué dicen las redes sociales? Bueno, todavía no responde la gente, estaba esperando, estaba pensando, puede ser. Van todos camino a casa, algunos van en la micro, van en el metro. Está difícil. Lunita dice, Lunita CR, dice 18 a 29 años. Cami también dice 18 a 29 años. Nina dice 18 a 25, Ya, perfecto. pero la mayoría dice 18 a 29 años. Esa respuesta es correcta. Perfecto, excelente. Y eso es completamente correcto. Recuerden, conductores 18-29, población 15-29. Para que se aprendan esos dos rangos, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿En qué zona, urbana o no urbana, hay mayor cantidad de siniestros? Y digan el número, el porcentaje. ¿En qué zona? Veamos. Ahí está el tiempo. Se están cargando las respuestas. La escribieron, están enviando. Profe Mati con todos esos controles. 10 pantallas alrededor de él. Rural dice, Zona rural, perfecto. Y Rebeca dice urbanas, ya. Lunita dice urbana, zona urbana, todos se están yendo por la zona urbana. Preguntamos por la mayor cantidad de accidentes. La mayoría está diciendo zona urbana. Sí, O sea la que mayor en la cantidad zona de urbana, siniestros. profe, cuéntenos la respuesta. Bueno, en la zona urbana tenemos el 85% de los accidentes en total. Por lo tanto es correcto. Muy bien. Preguntamos por la zona donde había más accidentes, ¿cierto? Más siniestros. Ahora vamos a preguntar dónde hay la mayor cantidad de fallecidos. ¿Dónde hay la mayor cantidad de De fallecidos en Sí. siniestro de tránsito, ¿cierto? ¿Dónde se registra? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver en el ¿En qué chat. zona y qué porcentaje es? Puede ser zona urbana o no urbana. Aquí O Carito dice, urbana más accidentes. ¿Ya? Eso estaba bien. En Soledad dice, rural 60%. Ahora todos están, la mayoría está diciendo zona rural, ¿Ya? autopistas, dicen otros, Sí, sí. carreteras, zona no urbana. ¿Y qué porcentajes dicen? Solamente dicen eso, no dicen ¿Profe Anthony? porcentaje. claro, efectivamente la Zona mayor rural. cantidad de fallecidos está en la zona no urbana o rural, con un 60% en total de los fallecidos. Perfecto. O sea, en resumen, lo tienen claro. La respuesta es correcta también. Una persona ¿cierto? no me había dicho el 60% que fue Soledad. Soledad, mira, Ahí Soledad, está. un gran saludo a Soledad. Sí. Soledad respondió muy bien. Apuntó a lo que buscábamos, Está ¿cierto? atenta a lo que estábamos hablando. Está atenta. Ahora vamos a una pregunta impacto. Una pregunta que provoca discusión. Como estar en un asado y hablar de política, hablar de fútbol, enojarse con sus propios amigos, con los familiares, ¿cierto? ¿Quién, conductores, son la mayor cantidad de fallecidos? ¿Hombres o mujeres? ¿Y qué porcentaje? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, cierto, profe Mati? Preparando también su live próximo. Sí, se viene TikTok, Termina el chicos. podcast y TikTok revienta con el live del profe Mati. TikTok a las 5 de la tarde. Test. Lunita dice varones, hombres, 92% hombres. Todo vale. La Si mayoría alguien están escribe diciendo hombres como siempre, también lo aceptamos, ¿ya? La mayoría dice hombres. 92% son hombres. O sea, el 92% de los fallecidos conductores en accidente de tránsito son varones. Eso es correcto. Entonces la frase debería ser cuando pasen las niñas ahí conduciendo al ¿Ya? lado de un hombre y haga algo, si alguna maniobra Claro. mala, hombre tenía que ser. Claro, a ver, eso Que se va a pase- invertir, Que ¿cierto? pase por al lado de un accidente, Claro. hombre tenía que ser. Claro. Hombre tenía que ser. Así tiene que ser el tema entonces. ¿Cierto? En base a esto, claramente va a ser así de ahora en adelante. Y nos vamos con la última pregunta de este podcast. Y la pregunta es, ¿en qué porcentaje de los siniestros está presente la falla humana? Es un porcentaje, fue? se responde en porcentaje. ¿En qué porcentaje de los siniestros de tránsito, de los accidentes de tránsito, está presente la falla humana? Es la causa principal, la falla humana.
¿O cuántos accidentes o siniestros ocurren por falla humana? Soledad dice 90%, Lunita también dice 90%, Cami también dice 90%. Vienen ahí las mujeres, vienen ahí. Mira qué bien. Siempre súper aplicadas. Hay que interpretar los porcentajes. Más de 50 uno dice más de la mitad. Menos 50, menos de la mitad. 90 uno podría decir casi todos, ¿cierto? Es un alto porcentaje. Claro. O sea que en una gran mayoría de los accidentes de tránsito, los siniestros, está presente la falla humana con un 90%. Y eso es correcto. ¡Correcto! Excelente, DJ MA en los controles ahí. Más veloz que lo que estamos pensando, ¿cierto? Ya tiene el dedo en el botón listo para sacar el sonido exacto que necesitamos. También Profe Mati en las redes sociales, que ahora en 5 o 10 minutitos más nosotros terminamos el podcast y dentro del mismo estudio, en el nuevo set, se va a poner a transmitir el Profe Mati un test completo, 35 preguntas para que ustedes practiquen, porque la idea no solo es practicar estas preguntas, siempre decimos, es parecido al ejercicio que los jóvenes hacen con los preuniversitarios, o sea, se preparan para un test, pero lo más importante para nuestro cerebro, o sea, para uno, es poder entender, relacionar esta información. Y por eso hacemos este podcast, por eso hacemos todo lo que desarrollamos en Práctica Test con gente que sabe de verdad. Así que, representando a todo ese equipo, me despido del profe Anthony. Muchas gracias, profe Anthony, como siempre. Muchas gracias, David. Bueno, quédense al live con el profe Mati ahora para que sigan revisando preguntas, para que sigan equivocándose muchas veces las preguntas, porque cada vez que nos equivocamos nosotros es cuando aprendemos de esa pregunta, ¿cierto? Entonces sigan ahí, sigan estudiando y espero que les vaya bien a todos los que están preparando su examen clase B. Excelente, profe. Los mismos deseos para todos y nos encontramos, nos escuchamos, nos seguimos en todas las redes sociales en el podcast live de Práctica Test.